Blood Warlock. Succubus Partnering de Apocalipse. Capítulo 91, Blood Berserker. Primera Orden by Zenin y nueva habilidad. Parte 1. Angwan Pingsue rápidamente se escondió detrás de un árbol gigante a su lado y se agachó mientras observaba cuidadosamente la escena ante sus ojos con asombro. En el centro de lo que parecía ser un parche claro de hierba había un pequeño lago de agua cristalina. Un lago que, si recordaba bien, era solo una pequeña isla donde había un pequeño jardín de rosas y tulipanes. Junto al lago, había por lo menos 30 o 40 bestias de todo tipo. Algunos de ellos tenían varias piernas, otros estaban parados sobre dos piernas y otros simplemente se arrastraban casualmente por el suelo. Serpientes de aspecto extraño cuyos cuerpos se extendían casi 15 metros, escarabajos elefante gigantes, abejas gordas que medían más de 30 centímetros, perros, gatos, todo tipo de criaturas estaban allí sin luchar. A pesar de que de vez en cuando se miraban con deseo de lucha y los ojos llenos de intenciones asesinas, ninguno de ellos dio el primer bocado. Por lo tanto, el lugar estaba en un apacible silencio donde el sonido de un gruñido ocasional o el murmullo del agua del lago era lo único que se escuchaba junto con el viento que soplaba entre las copas de los árboles. De repente, una extraña criatura que estaba rodeada por varias otras criaturas de la Primera Orden se arrastró lentamente desde su posición hasta la orilla del lago. Las otras criaturas de la Primera Orden comenzaron a moverse con cuidado permitiendo que la extraña criatura pasara, pero los ojos de todos permanecieron fijos en la bestia como si fueran sus guardianes o sus captores y temían que se les escapara de la vista. Shangwan Pingsue no pudo evitar sentir una oleada de disgusto cuando finalmente vislumbró la apariencia de la criatura que Chene había descrito el día anterior. La criatura era en realidad un enorme gusano. Su cuerpo de más de 3 metros de largo dejaba un rastro de líquido pegajoso de aspecto repugnante cada vez que se arrastraba por todas partes. Su estómago se movía extrañamente como si hubiera millones de objetos vivos moviéndose dentro de él. Por un momento, Shangwan Pingsue pensó que tal vez el enorme gusano estaba embarazada y tal vez a punto de dar a luz. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no era así. El gusano gigante era extremadamente lento, por lo que, aunque estaba relativamente cerca de la orilla, tardó un par de segundos en llegar al agua para comenzar a beber. Después de algunos tragos, el gusano gigante detuvo repentinamente sus movimientos y su boca se abrió de par en par, revelando un conjunto de dientes de aspecto aterrador en el interior. Aullido. La criatura dejó escapar un aullido agudo que provocó ondas y levantó algunas olas en el lago previamente en calma. El bosque previamente tranquilo de repente se agitó y Shangwan Pingsue pensó que la habían descubierto. Sin embargo, pronto todo volvió a calmarse y lo que sucedió a continuación fue algo que nunca pudo olvidar. El estómago hinchado del gusano gigante comenzó a encogerse a una velocidad visible a simple vista cuando una espesa nube de aire color zafiro salió de la boca de la criatura. El aire color zafiro pronto se extendió a los alrededores y comenzó a mezclarse con el bosque. Los árboles comenzaron a cobrar más vida, las plantas comenzaron a crecer lentamente y los animales e insectos comenzaron a chupar profundamente. Maná. Los ojos de Shangwan Pingsue se iluminaron y finalmente entendió todo, resolviendo el misterio que ninguno de ellos pudo resolver antes. ¿Por qué había tantas criaturas de Primera Orden en este lugar? ¿Cómo era posible que el pequeño jardín delantero de la universidad de repente se convirtiera en un bosque que parecía sacado de una película prehistórica? ¿Por qué todos estos monstruos no luchaban entre sí para evolucionar? Todo fue causado por ese gusano gigante. Aparentemente, el gusano gigante tenía la habilidad de crear y producir mana dentro de su cuerpo para evolucionar. Sin embargo, la cantidad era tanta que no tenía más remedio que liberar gran parte o moriría. Las otras bestias simplemente se aprovecharon de la situación y comenzaron a crecer lentamente. Shangwan Pingsue de repente sintió una mala premonición y se dio la vuelta rápidamente. Su expresión se congeló cuando vio lo que parecían ser cientos de pequeñas sanguijuelas arrastrándose hacia ella y rodeándola lentamente. Si luchaba contra las sanguijuelas naturalmente, podría matarlas a todas fácilmente. Sin embargo, si luchaba aquí, atraería la atención de las otras criaturas y eso no era exactamente parte del plan. No tengo otra opción. Apretó los dientes y salió disparada de su escondite. Su velocidad se disparó a toda velocidad haciendo un uso maravilloso de toda su agilidad y en poco tiempo había cerrado casi por completo la distancia entre ella y el lago. Sin embargo, las criaturas de la Primera Orden la notaron y comenzaron a moverse mientras rugían ferozmente.
Los rugidos sincronizados de docenas de existencias de la Primera Orden fueron tan aterradores que incluso una onda de sonido antinatural salió disparada hacia ella. Debido a que Shangwan Bingyue estaba enfocada en alcanzar su objetivo, no podía darse el lujo de detenerse para defenderse o evitar el ataque porque si lo hacía sabía que todo el plan previamente ideado fallaría. Por lo tanto, solo podía continuar avanzando de forma independiente. Puaj, su rostro se puso ligeramente pálido y sus pasos vacilaron por un momento, dándole una apariencia frágil y lamentable. Sin embargo, soportó el mareo que sentía y mordió los labios con fiereza. Sus ojos fríos tenían una mirada de resolución y continuó cargando hacia adelante. Silbido. De repente, el viento pareció cortarse en dos por un objeto que se movía a gran velocidad y Shangwan Bingyue sintió una presión horrible en la espalda. Sin embargo, ella ignoró ese ataque y siguió adelante sin detenerse. Lo que estaba detrás de ella era una serpiente que tenía casi 20 metros de largo y actualmente estaba balanceando su pesada cola hacia ella. Si fue golpeada directamente por ese ataque, incluso si sobrevivió, era poco probable que pudiera levantarse por un tiempo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de ser azotada, una pequeña campana de bronce de aspecto irregular salió del bolsillo de su túnica de combate y flotó sobre su cabeza liberando un brillo amarillo que pronto la rodeó por completo. Estallido. La cola de 1 metro de grosor se estrelló ferozmente contra la barrera amarilla creando una explosión atronadora que resonó en todo el bosque. La barrera se estremeció levemente y el brillo amarillo se atenuó un poco. Sin embargo, eso fue todo. Shangwan Bingyue continuó avanzando sin sufrir ningún daño y pronto dejó atrás a la serpiente que era la criatura más rápida cerca de ella. Esta pequeña campana era precisamente el objeto que Bai Zemin le había dado justo antes de que entrara al bosque mutado. Era su tesoro de grado mágico que había adquirido cuando mató a su primera bestia de primera orden y ese tesoro le había salvado la vida, evitando que el plan colapsara y haciendo que todo fuera más peligroso. Debido a su velocidad y ligereza, Shangwan Bingyue corrió unos metros por encima del agua del lago y justo antes de comenzar a sumergirse, el agua bajo sus pies se congeló en pequeñas placas de hielo. Detuvo sus pasos abruptamente y pateó con fuerza mientras daba un giro completo de 360 grados. Una ola de agua de varios metros de altura se elevó como consecuencia y antes de que la ola de agua cayera sobre el gusano gigante Shangwan Bingyue apuntó su varita mágica y gritó: «Congelar». Una nube de escarcha salió de la punta de la varita y ella la alimentó con su propio mana. Cuando la nube de escarcha tocó la ola gigante de agua, la congeló por completo, creando una hermosa escultura de hielo de casi 20 metros de altura. Además, lo más impresionante fue que, aparte de la belleza de la ola de hielo, curiosamente apuntaba al gusano gigante que le aullaba furiosamente. En este punto, ya había hecho todo lo posible para identificar el objetivo principal que debía eliminarse, cumpliendo así su parte principal en todo este asunto. Ahora es tu turno de hacer tu parte, Bai Zemin. Shangwan Bingyue murmuró mientras corría en la dirección opuesta, siendo perseguida fervientemente por la serpiente que la había atacado antes y ahora se arrastraba por el agua mientras silbaba con su lengua y la miraba ferozmente. Pero ella no se dejó intimidar y por el contrario, haciendo uso del agua del lago, Shangwan Bingyue hizo decenas de picas de hielo y comenzó a atacar a la serpiente mientras se retiraba. Cuando Shangwan Bingyue entró en el bosque mutado para cumplir con su parte más importante de todo el plan que se había elaborado durante parte de la tarde y la mayor parte de la noche, la atmósfera fuera del bosque estaba considerablemente tranquila. Los sobrevivientes estaban en la biblioteca a varias calles de distancia, esperando ansiosos el regreso triunfal de los 4 líderes principales del grupo. Si bien Fu Xuefen, Kai Jingyi, Zonde y Kamlan se habían quedado con los sobrevivientes para protegerlos, ya que con su fuerza actual no tenían ninguna posibilidad contra una bestia de la primera orden, todos sabían que si Bai Zemin, Shangwan Bingyue, Chen He, y Lian Pen fueron derrotados, entonces era extremadamente improbable que el resto pudiera sobrevivir. Después de todo, si ni siquiera los 4 podían derrotar a las bestias en el bosque, era solo cuestión de tiempo antes de que fueran devorados, ya que no tendrían forma de salir de la universidad de manera segura. Por otro lado, Chen y Lian Pen sujetaron sus armas con fuerza mientras sus ojos permanecían fijos y enfocados en los árboles y arbustos a varios metros de distancia. Si aparecía un animal o insecto mutado, ambos estaban preparados para atacar de inmediato. A diferencia de ellos dos, Bai Zemin aparentemente estaba más relajado. De pie en lo alto de uno de los edificios más altos de la zona, miró al frente durante varios segundos en silencio antes de preguntar en voz baja.
Entonces, ¿estás seguro de que no es una bestia de segunda orden, verdad? Lilith se rió entre dientes y dijo a la ligera. Ya te dije que no lo es, la criatura dentro de ese bosque tiene una habilidad extraña, pero solo está en la parte superior de la primera orden. Todavía no ha podido avanzar, pero si se deja como está, entonces podría ser problemático en el futuro. Bai Zenin secretamente suspiró aliviado. Mientras su enemigo no estuviera en la segunda orden, incluso si se trataba de una existencia de primera orden de nivel 49 o 50, confiaba en salir victorioso independientemente del tipo de habilidad que tuviera su enemigo. Qué lástima, si tan solo la muerte de ese Platinum Ape ayer hubiera contado en este punto, podría haber evolucionado con éxito a First Order ahora. No pudo evitar rascarse la cabeza con la mano libre y suspiró un poco arrepentido. ¿Crees que el Soul Record es así de simple? Lilith no pudo evitar poner los ojos en blanco con encanto y señaló. Innumerables seres intentaron eludir el registro del alma y trataron de explorar o encontrar algún tipo de laguna cuando se trataba de cumplir con los requisitos evolutivos, pero todos fallaron miserablemente. Cuéntame más sobre eso, por favor. Los oídos de Bai Zenin se animaron de inmediato y sintió curiosidad por la historia. Siempre que el registro del alma presente un requisito de evolución, ese requisito debe ser completado correctamente y solo por la persona que desea evolucionar. Lilith respondió breve pero concisamente. La ayuda externa no está permitida de ninguna manera. Además, si usa armas de destrucción masiva o armas de largo alcance que no creó con sus propias manos, es probable que también falle. Bai Zenin frunció el ceño y dijo vacilante. Esto, entonces, digamos que le disparó a una criatura de primera orden en la cabeza, jajaja, Lilith no pudo evitar reírse. Ella lo miró con diversión y preguntó. ¿Crees que Mana es una energía capaz de obligar a todas las existencias a evolucionar o morir? ¿Es así de simple? Bai Zenin, excepto contra zombies u otros animales sin evolucionar adecuadamente, las armas de fuego normales no tienen el poder para perforar el maná natural que rodea a una bestia de la primera orden. Para matar a una, probablemente necesitarás misiles o tanques de batalla, tal vez las ametralladoras pesadas también sirvan. De hecho, si hubieras usado un arma de fuego para matar a tu primer enemigo en ese entonces, existe la posibilidad de que el registro del alma te niegue el poder del alma del perdedor dependiendo de las circunstancias. Lilith se encogió de hombros y su voz sonó un poco amarga antes de concluir. En cuanto a cómo funciona esto, no me preguntes. El registro del alma es una entidad que aún se está estudiando hasta el día de hoy. Bai Zenin no pudo evitar jadear cuando escuchó esto y sus ojos temblaron de miedo. Los humanos eran débiles por naturaleza y la mayoría de ellos ni siquiera tenían el coraje de luchar. Si las armas de fuego perdían su efecto, ¿cómo iba a sobrevivir la humanidad a este apocalipsis? Como si supiera sus pensamientos, lo tranquilizó con su voz suave. Pero no te preocupes demasiado, las criaturas de la primera orden no son tan normales ya que solo han pasado 11 días desde que el registro del alma llegó a esta galaxia. En cuanto a la segunda orden, esperemos que no haya ninguno todavía o la humanidad en esa área sería aniquilada a menos que tuvieran un poder militar realmente sobresaliente. Bai Zenin sonrió amargamente y negó con la cabeza. Solo conocía el mundo dentro de esta universidad, ¿cómo iba a saber la situación afuera? Lo único que esperaba era que sus seres queridos o lo contrario, ni siquiera quería pensar en eso. Al menos ahora sabía que Soul Record no era una entidad con la que jugar casualmente. Aunque era bastante obvio si lo pensaba con más cuidado. Después de todo, tal como dijo Lilith antes. ¿Cómo podría ser simple una entidad capaz de causar tantos cambios en un abrir y cerrar de ojos? Probablemente fue por las razones que Lilith mencionó anteriormente que los que conducían los autobuses no recibieron ninguna experiencia a pesar de que mataron a varios zombies aplastándolos sin piedad. Mientras Bai Zenin estaba perdido en sus pensamientos, un aullido aterrador proveniente del interior del bosque mutado hizo que su rostro cambiara y su expresión se volviera seria. Por fin está comenzando. Murmuró mientras levantaba el tridente de sangre que brillaba como un rubí sobre su hombro, inclinó su brazo lo más atrás posible y usó Blood Manipulation en sí mismo, concentrando todo su poder y habilidad para realizar un solo golpe. Con su pie derecho atrás y su pie izquierdo adelante, Bai Zenin inclinó su cuerpo ligeramente hacia atrás. Sus ojos brillantes parecían estar cubiertos con una capa de escarcha mientras miraba hacia arriba en busca de la señal acordada. Estallido. Una explosión resonó desde dentro del bosque mutado y poco después una ola de agua de más de 20 metros de altura se elevó hacia el cielo.
Sin embargo, bajo la mirada de los tres hombres presentes, la ola de aguas movió en una dirección extraña antes de congelarse en una estatua de hielo. La comisura de la boca de Bai Zemin se curvó ligeramente hacia arriba y no pudo evitar alabar. ¡Qué hermosa escultura! El pie derecho detrás de él de repente dio un paso adelante, superando al pie izquierdo por un amplio margen, y los músculos de su brazo derecho se expandieron al máximo posible. Sin demora, su brazo derecho se convirtió en un látigo que salió disparado a toda velocidad y después de alcanzar su máxima extensión soltó el tridente de sangre. Una fracción de segundo antes de que el tridente de sangre dejara su mano, el anillo llameante en su dedo brilló e inmediatamente un resplandor carmesí rodeó el tridente cubierto por una capa de maná, elevando la temperatura de los alrededores a alturas impresionantes. Sin embargo, eso no fue todo. Estallido. El collar de huracán que descansaba sobre el pecho de Bai Zemin brilló con un resplandor verde y un tornado de viento perpendicular al suelo se disparó hacia adelante, alcanzando el tridente de sangre rodeado de llamas carmesí en menos de un segundo. Estallido. Con el fuerte impulso del viento sumado a la gran fuerza con la que Bai Zemin lo había lanzado, el tridente de sangre que contenía más de 240 puntos de maná rompió la barrera del sonido, desapareciendo de la vista de todos y dejando atrás varios conos de match. Has aprendido la habilidad activa de tercera orden Crimson Blood Judgment nivel 5. Dentro del bosque, Shangwan Bingjue estaba involucrado en un combate a muerte con la serpiente mutada de la primera orden. En su mano izquierda estaba la varita mágica, aumentando sus estadísticas de maná y magia por un amplio margen. En su mano derecha debía una espada de hielo que le había costado más del 50% de su maná. Su hermoso rostro angelical estaba bastante pálido pero sus ojos eran tan fríos como la espada que empuñaba. Aunque las escamas de la serpiente mutada eran increíblemente duras y Shangwan Bingjue no podía perforarlas, sus ataques físicos y mágicos contenían una gran cantidad de poder de congelación en su interior, por lo que cada movimiento de su espada o cada vez que fabricaba diferentes armas de hielo para atacar una parte del cuerpo de la serpiente de más de 20 metros de largo estaba congelado. La serpiente mutada siseó y sus ojos inyectados en sangre miraron a su enemigo con intenciones asesinas. Su cuerpo tembló y las capas de hielo que comenzaban a formarse se rompieron en innumerables pedazos que lentamente cayeron al suelo. Sin embargo, su sangre comenzaba a enfriarse lentamente y sus movimientos se volvían cada vez más rígidos. Shangwan Bingjue de repente sintió un peligro abrumador de muerte después de ver cómo la serpiente mutada tenía las fauces abiertas de par en par. Ni siquiera lo pensó por un segundo ya que inmediatamente levantó una gruesa pared de hielo de varios metros de altura entre ella y la criatura. Una nube verde salió del interior de la boca de la serpiente mutada un segundo después y chocó contra la pared de hielo. La pared de hielo aparentemente súper resistente comenzó a erosionarse a velocidades asombrosas visibles a simple vista. Estallido. De repente, hubo una poderosa explosión a unos pocos kilómetros de distancia y lo siguiente que Shangwan Bingjue pudo ver por el rabillo del ojo fue un destello carmesí brillante que se acercaba a velocidades imposibles de comprender para ella. Estallido. Antes de que pudiera siquiera comprender lo que estaba sucediendo y después de una gran explosión que sacudió ligeramente la tierra, el bosque mutado comenzó a arder ferozmente y las bestias dentro comenzaron a aullar y rugir de ira y dolor mientras las llamas rugían sin piedad. La serpiente mutada se distrajo por un momento y detuvo su habilidad. La bestia pareció notar algo mal y rápidamente comenzó a deslizarse hacia el lago donde estaban el resto de los monstruos de la primera orden. Silbido. Silbido. Seguido por dos silbidos de viento, dos lanzas de hielo atravesaron los dos ojos de la bestia con crudeza. La serpiente mutada se detuvo en seco y comenzó a sacudir su cuerpo por todo el lugar con dolor. Shangwan Bingjue retrocedió rápidamente mientras mantenía la mirada fija en la bestia. La serpiente que tenía más de 20 metros de largo se estrelló contra algunos árboles que estaban en llamas en el proceso de retorcerse constantemente y los derribó con facilidad. Sabía que las llamas carmesí pronto alcanzarían su posición, pero en lugar de retirarse, decidió confiar en la campana de bronce y cargó hacia adelante, lanzando ataque tras ataque a la criatura ahora ciega de la primera orden. A medida que la victoria se acercaba más y más, no pudo evitar maravillarse y asustarse por el ataque anterior. No tenía idea de qué era lo que Bai Zemin había disparado antes, pero el poder destructivo de ese ataque no perdió en lo más mínimo ante la destrucción que un par de misiles podrían causar. Sin embargo, ella sabía que no había misiles aquí, y mucho menos formas de usarlos incluso si los hubiera. Habilidad activa de tercer orden.
La mente de Bai Zemin se apresuró a la velocidad de la luz cuando vio el mensaje verde parpadeando en su retina al mismo tiempo que se maravillaba con el rastro de fuego carmesí que ardía en el cielo. Sin embargo, las circunstancias no le permitieron concentrarse demasiado cuando una ráfaga de mensajes con letras verdes comenzó a parpadear en su retina uno tras otro. Golpe crítico. Los labios de Bai Zemin se curvaron hacia arriba. Su rostro pálido por todo el consumo de maná se recuperó como por arte de magia y podía sentir que se volvía mucho, terriblemente mucho más fuerte que antes. Él había tenido éxito. Había completado una tarea que se le había dado solo a él en toda la historia registrada, ya que era la única persona con las calificaciones para cumplirla. Has adquirido el Soul Power of First Order Mana Embryo nivel 48. Mata enemigos no clasificados usando manipulación de sangre con un solo ataque. 100. Mata al enemigo de la primera orden usando manipulación de sangre en ti mismo. 2. Mata al enemigo de la primera orden con un solo ataque usando Blood Manipulation en ti mismo. 1. Has evolucionado con éxito a primera orden y te has convertido en Blood Berserker. El poder de ataque aumenta en un 20% cuando se usan hachas, lanzas, espadas, mazas o las manos desnudas. Tus ataques de sangre se vuelven un 20% más efectivos. Cuando te enfrentas a enemigos más poderosos, tu poder de ataque aumenta en un 20%. Has aprendido el nivel 5 de la habilidad pasiva de segunda orden Voluntad de Sangre. Has alcanzado el nivel 31 y obtienes 12 puntos de estado para distribuir libremente. Todo el poder del alma acumulado durante el proceso de evolución ha sido calculado. Obtienes estadísticas adicionales. Fuerza más 65, agilidad más 43, resistencia más 43, magia más 40, salud más 35, maná más 30. Has cumplido los requisitos necesarios para desarrollar dos habilidades. Has recibido el título One Hit Kill. Después de calcular el Soul Power del Shadow Tiger, el Platinum Ape, el Mana Embryo, así como el de unos pocos miles de zombies, insectos y animales mutados, Bai Zemin obtuvo un aumento de estadísticas de aproximadamente un 30% en comparación con el anterior. Evolucionando. Debido a que ya había cazado algunas criaturas de la primera orden, las estadísticas adicionales que obtuvo de los enemigos dentro de esa categoría disminuyeron gradualmente a medida que su propio Soul Power comenzó a adaptarse a ese rango de evolución. De hecho, ahora que había llegado a la primera orden, era probable que el Soul Power que obtuvo de tales enemigos se redujera aún más, ya que también estaba dentro de la misma categoría, a diferencia del pasado. Sin embargo, un aumento de aproximadamente el 30% en la fuerza general era algo temible, sin mencionar que actualmente superaba el nivel 30 y tenía varias decenas de puntos de estado reservados para tiempos de crisis. La cantidad de mensajes con letras verdes que destellaban en su retina eran demasiados, por lo que Bai Zemin no podía prestarles atención en este momento, ya que la batalla apenas había comenzado. Después de todo lo que había hecho era acabar con el problema central que había sido marcado con precisión magistral por Shangwan Bingxue, pero aún quedaban más enemigos dentro del bosque. Pero nada de eso importaba en este momento. Bai Zemin podía leer con detalle cuando todo esto terminara de una vez por todas. Porque lo más importante era que finalmente había subido de nivel, recuperándose por completo al máximo y subiendo aún más. La subida de nivel que se produjo en el proceso de la pared que bloqueaba su crecimiento se volvió completamente irregular y eso era todo lo que importaba. Su camino finalmente estaba despejado una vez más y no tenía que preocuparse por estancarse. Rugido. Los estruendosos rugidos de docenas de monstruos mutados resonaron por todas partes mientras el bosque mutado comenzaba a arder cada vez más fuera de control, alimentado por el viento del huracán anterior, así como por la gasolina y el infame aceite que había esparcido el grupo liderado por Fu Xue Fenizón de antes. Aunque el ataque anterior de Bai Zemin, que se transformó en una habilidad llamada Crimson Blood Judgment, no había entrado en contacto directo con el suelo del bosque, la temperatura de la llama del Blazing Ring impulsada por el fuerte tornado del huracán en Eclace tenía suficiente poder para encender la hierba varios metros más abajo. Cuando el calor de la llama entró en contacto con la gasolina y el aceite altamente inflamable se esparció antes, el suelo comenzó a arder automáticamente. Además, debido al viento del huracán, todas las llamas comenzaron a extenderse hacia el sur, quemando lentamente el bosque y acercándose cada vez más al centro. De repente, el suelo comenzó a temblar y la tierra retumbó como si un terremoto estuviera sacudiendo el mundo. Sin embargo, estaba claro para Bai Zemin y los otros dos hombres presentes que lo que causó el estruendo no fue un terremoto. Rugido.
Un escarabajo elefante gigante rugió con la cabeza en alto mientras corría en línea recta directamente hacia los edificios. Su cuerpo estaba rodeado de llamas amarillas que lo protegían de las llamas carmesí. Sin embargo, la criatura obviamente gastaba mucho maná para mantener su habilidad activa en todo momento. Siguiendo justo detrás del escarabajo elefante gigante, dos perros mutados cuyo pelaje parecía una placa de hierro, dos tigres de pelaje negro, tres gatos con manchas verdes, cinco serpientes enormes que eran incluso más grandes que una pitón normal antes del apocalipsis y una abeja gorda. Con un aguijón de 2 metros se acercaban rápidamente con intenciones asesinas con los ojos inyectados en sangre. La sangre desapareció de los rostros de Chen y Lian Peng al ver una alineación tan monstruosa de bestias evolucionadas. Es el final. Lian Peng no pudo evitar exclamar mientras apretaba su martillo y se preparaba para luchar hasta la muerte. Siendo el más lento de los tres, Lian Peng sabía que huir era imposible para él, por lo que no tenía más remedio que luchar, quisiera o no. Por otro lado, Chen no solo estaba asustado por la vista sino también por Shangwan Pingxue. ¿Le pasó algo? Teniendo en cuenta la cantidad de bestias que salieron del bosque, las posibilidades de que ella sobreviviera no eran muy altas. Pronto nos uniremos de nuevo. Pensó mientras levantaba su ballesta y apuntaba a la abeja voladora con los ojos llenos de tristeza. En medio de toda esta atmósfera, solo Bai Zemin tenía una expresión indiferente. Miró al escarabajo Blazing de la Primera Orden y no pudo evitar quedarse en blanco por una fracción de segundo, recordando su batalla a muerte contra una criatura del mismo tipo. «Déjame ver lo fuerte que me he vuelto», murmuró por lo bajo y entrecerró los ojos mientras colocaba un pie en el borde del edificio antes de lanzarse hacia adelante con todas sus fuerzas. Estallido. El borde del techo de hormigón del edificio se rompió en pedazos y Bai Zemin se transformó en una sombra difícil de notar a simple vista. Todavía en el aire y aprovechando el impulso de la gravedad, Bai Zemin dio un giro completo y mientras sostenía la espada Xuan Yuan cortó hacia abajo. Sin habilidad y sin ningún estilo elegante. Pura fuerza y velocidad. Auge. La velocidad del Blazing Beetle no era particularmente rápida e incluso en ese entonces Bai Zemin logró ganar precisamente haciendo uso de su agilidad superior. Sin mencionar ahora que se había vuelto innumerables veces más fuerte. La bestia de la Primera Orden ni siquiera entendió la situación y cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo ya era demasiado tarde. La espada Xuan Yuan, un tesoro capaz de atravesar las defensas de casi cualquier criatura por debajo del nivel 40, podría tener dificultades para atravesar las defensas del Blazing Beetle en tiempos normales. Después de todo, era una bestia principalmente defensiva. Sin embargo, el actual Bai Zemin fue capaz de elevar el poder de la espada a nuevas alturas debido a su fuerza. Su ataque golpeó con firmeza justo en la parte superior del cuerno gigante, provocando una explosión atronadora. Sus ojos llenos de intenciones asesinas se encontraron con la mirada incrédula de la bestia por un momento antes de que sucediera algo aterrador. Crack, 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 bang. Grietas de tamaño pequeño comenzaron a aparecer desde el punto de impacto antes de extenderse por todo el cuerno. Sin embargo, eso no fue todo. Rugido. Los ojos del Fiery Beetle temblaron en estado de shock y se tambaleó hacia atrás varios pasos mientras rugía de dolor. No por la pérdida de su arma principal, sino porque su caparazón también se estaba rompiendo. Bajo la mirada sorprendida de los dos hombres detrás, las grietas se extendieron por toda la armadura de metal del Blazing Beetle antes de estallar en pedazos. La criatura volvió a rugir de dolor y las llamas amarillas que le pertenecían se extinguieron cuando las llamas carmesí fueron expulsadas por la onda expansiva del ataque anterior. Destello. Hubo un destello agudo y al instante siguiente los rugidos del Blazing Beetle se detuvieron por completo. Justo en el centro de la cabeza de la bestia apareció una línea roja de la que la sangre comenzó a fluir lentamente. Chapoteo. La cabeza se partió en dos y la sangre salpicó por todas partes, manchando el suelo agrietado y atrayendo la atención de las otras criaturas de la Primera Orden que estaban usando el Blazing Beetle como carga frontal para escapar de las llamas carmesí que incendiaban el bosque. Has adquirido el poder del alma del escarabajo ardiente de la Primera Orden nivel 31. Maná más 24, magia más 15, salud más 12, resistencia más 8, fuerza más 5. De pie sobre el cuerpo ahora colapsado del Blazing Beetle, la mirada de Bai Zemin era indiferente y no pudo evitar suspirar. ¿Quién hubiera pensado que hace poco más de una semana casi había sido asesinado por un monstruo del mismo tipo que acababa de matar tan fácilmente? En ese entonces, Bai Zemin estuvo al borde de la muerte innumerables veces, y aunque ganó, fue una victoria miserable.
Además, algo que lo sorprendió fue que también recibió otro mensaje. Voluntad de sangre activada. Durante los próximos 5 minutos, aumente tu poder de ataque general en un 1% por cada enemigo asesinado y en un 0,1% por cada enemigo vivo que te rodea, hasta un máximo del 50%. Estado actual. 2,3% 50%. Lástima, no tenía tiempo para estudiar demasiado las cosas ya que estaba en medio de un campo de batalla. Silbido. 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 De repente, el viento sopló y Bai Zemin no pudo evitar dejar que su expresión cambiara ligeramente. Sin demora, saltó apresuradamente hacia adelante, escapando apenas del peligro. Justo en el lugar donde estaba parado antes, varios orbes verdes golpearon la carne del Blazing Beetle y bajo la mirada atónita de Bai Zemin, la carne comenzó a corroerse rápidamente. Con los ojos entrecerrados, vio a las 5 serpientes mirándolo con frialdad. Un extraño líquido verde todavía salía de sus bocas y cada vez que una gota llegaba al suelo, la tierra humeaba y se formaban pequeños agujeros. Bai Zemin identificó a las serpientes como un objetivo peligroso y rápidamente cargó hacia adelante. Las serpientes tampoco estaban ociosas cuando comenzaron a bombardearlo escupiendo orbes verdes cargados de ácido. Bai Zemin no se atrevió a enfrentarse de frente a los ataques de las serpientes mutantes gigantes, ya que no estaba seguro de que su Full Coat fuera capaz de resistir la corrosión ácida, por lo que rápidamente comenzó a moverse en zigzag. Estallido. 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 Las 5 serpientes mutadas lanzaron orbes ácidos sin parar contra Bai Zemin. Si solo uno de esos orbes lo golpeara, incluso con su Full Coat, no necesariamente podría escapar ileso y si recibiera un ataque directo en sus manos, y eso, peor aún, en su cabeza, entonces esa parte de su cuerpo sin duda lo haría. Comenzar a corroerse. Sin embargo, para que tal cosa sucediera, las serpientes mutantes necesitaban poder igualar la agilidad de Bai Zemin o al menos poder ver sus movimientos con cierta anticipación. El cuerpo de Bai Zemin cruzó el campo de batalla como un fantasma mientras esquivaba hábilmente los orbes ácidos que volaban en su dirección, tratando de cerrar la distancia entre él y las 5 serpientes mutantes lejanas que había identificado como el mayor peligro presente para su vida. Con casi 17 veces la velocidad de un humano normal antes del apocalipsis, unos pocos cientos de metros era una distancia que podía cerrar en un par de parpadeos. Sin embargo, las serpientes mutadas no eran su único enemigo, y activar Blood Manipulation desde tan lejos no le daría el resultado que estaba buscando. Silbido. De repente, uno de los 2 Shadow Tigers cargó hacia adelante y se abalanzó sobre él con la boca abierta, revelando dientes afilados con manchas de sangre seca en el interior. Bai Zemin avanzó en lugar de retroceder y cortó con su espada en diagonal. Una fracción de segundo más tarde, después de un destello agudo donde Shadow Tiger y él se cruzaron, la cabeza de la bestia se separó de su cuerpo limpiamente y rodó por el suelo mientras la sangre salpicaba por todas partes. Has adquirido el poder del alma de First Order Shadow Tiger nivel 37. Has adquirido más 17 agilidad, más 15 resistencia, más 10 fuerza, más 6 salud. Has alcanzado el nivel 32. Ganas 2 puntos de estado para distribuir libremente. Voluntad de sangre. 3, 2%, 50%. Ni siquiera había pasado un segundo cuando Bai Zemin vio por el rabillo del ojo al otro tigre sombra de la primera orden a menos de 1 metro de distancia. Los tigres mutados eran increíblemente rápidos y en esta posición le era imposible moverse a tiempo para defenderse o esquivar. Sin embargo, rugido. El tigre de la sombra de la primera orden rugió dolorosamente cuando más de una docena de lanzas de sangre se levantaron de la sangre del tigre de la sombra muerto, perforando todo su cuerpo de abajo hacia arriba y deteniéndolo en el aire. La bestia no logró emitir un segundo rugido de dolor cuando Bai Zemin giró 360 grados y la decapitó con facilidad, enviando su cabeza por los aires. Has recibido el poder del alma de First Order Shadow Tiger nivel 38. Has adquirido agilidad más 10, resistencia más 6, fuerza más 4, salud más 1. Has alcanzado el nivel 33. Ganas 2. Voluntad de sangre. 4, 1%, 50%. Sin demora, Bai Zemin saltó a un lado para evadir los ataques de las serpientes mientras su mente procesaba rápidamente el gasto de maná anterior. Aproximadamente 15 lanzas de sangre habían consumido unos 40 puntos de maná. Si fuera en el pasado, la cantidad probablemente sería el doble o más, lo que demuestra cuán útil había sido su entrenamiento anterior.
Si Bai Zemin hubiera entrenado solo sin enemigos, los resultados no serían tan buenos como lo fueron actualmente. Mierda. Solo habían pasado menos de 5 segundos desde que Bai Zemin se enfrentó a las bestias mutadas de la Primera Orden, pero 3 de ellas ya habían sido asesinadas. Incluso el naturalmente bien hablado Chen no pudo evitar maldecir. Ese tipo de poder, era simplemente una locura. Las aterradoras bestias evolucionadas en sus manos parecían ser tan débiles como un cachorro recién nacido. Chen levantó su ballesta y en lugar de dispararle a la abeja gigante, apuntó a las 5 serpientes que se deslizaban por todo el campo de batalla. Era lo suficientemente inteligente como para saber que no tenía la capacidad de atravesar esas escamas brillantes, por lo tanto, apuntó a los ojos. Dado que las serpientes mutadas eran el mayor problema, entonces, Chen entrecerró los ojos y relajó la respiración antes de apretar el gatillo. Su mano derecha se movió de forma extraña y la ballesta se estremeció. Si alguien lo viera pensaría que era por los nervios, pero no podía estar más equivocado. Las 5 flechas imbuidas de maná cortaron el aire, moviéndose a velocidades casi a la par de una bala. Pero lo más sorprendente fue que los 5 no se movían en línea recta y se desviaron lentamente de la trayectoria en la que viajaban. Las 5 serpientes abrieron sus fauces justo cuando los 2 perros mutados cargaron hacia Bai Zemin. Sin embargo, justo antes de que pudieran disparar su habilidad, sus ojos estallaron en una niebla sangrienta. Las 5 serpientes cancelaron involuntariamente su habilidad y sisearon de dolor mientras se retorcían furiosamente por todas partes. Sus escamas eran una de las defensas más fuertes entre las criaturas de la Primera Orden, pero sus ojos eran la debilidad de cualquier ser vivo. Mientras se retorcían de dolor, 4 de ellos derrumbaron las paredes de algunos edificios cercanos, mientras que uno de ellos golpeó brutalmente a uno de los gatos mutados con manchas verdes que también cargaban hacia Bai Zemin, lo voló y lo envió a estrellarse contra un edificio adyacente. El gato mutado tenía una competencia basada en la agilidad, pero su defensa estaba entre las más bajas. Por lo tanto, después de ser golpeado por una serpiente mutada enloquecida cuyas escamas eran increíblemente duras y cuya carne estaba fuertemente comprimida, los órganos internos de la bestia que no esperaban tal ataque estallaron, matándola de inmediato. El viento aulló y los 2 gatos mutados que cargaron hacia Bai Zemin de repente se detuvieron y comenzaron a atacar a la serpiente mutada que había matado al otro gato mutado, enredándose en una batalla a muerte. Las serpientes mutadas tenían una alta defensa y una gran fuerza. Un solo golpe fue suficiente para acabar con la vida de un gato mutado con manchas verdes. Sin embargo, los gatos mutados tampoco fueron presa fácil. Uno de los gatos saltó hacia adelante y sus garras brillaron con un brillo verde pálido. La bestia cortó brutalmente y atravesó las defensas de la serpiente mutada con facilidad, desgarrando un gran trozo de carne y haciendo que la serpiente aullara de dolor. La serpiente siseó dolorosamente y volvió a atacar con la cola. Pero el gato mutante ya había visto el destino miserable de su compañero por lo que se apresuró a saltar a un lado, evitando una muerte segura por un pelo. Además, el otro gato mutante también se unió a la refriega y entre los dos comenzaron a desgastar lentamente a la serpiente mutada. Has recibido el poder del alma del perro espinoso de primer orden nivel 35. Has adquirido magia más 10, maná más 10, fuerza más 5, agilidad más 2. Has adquirido el Soul Power of First Order Spin Dog nivel 36. Has adquirido magia más 5, maná más 4, fuerza más 2. Voluntad de sangre. 5,8%. Lindo. Bai Zemin terminó con la vida de los 2 perros mutados y no pudo evitar alabar cuando vio a las serpientes mutadas que le estaban dando dolor de cabeza retorciéndose por todo el lugar con uno de sus ojos cubierto de sangre. No pudo acercarse antes porque las 5 serpientes eran extremadamente astutas y lo rodearon, atacando desde lugares que le dificultaban el alcance. Sin embargo, gracias a la oportuna intervención de Chen, ese problema desapareció. Estallido. Bai Zemin pisoteó el suelo y las grietas se extendieron por todas partes antes de desaparecer de su posición. Después de desaparecer de su posición y sin tener que cambiar su rumbo constantemente después de perder el acoso de las serpientes mutantes, la velocidad aterradora de Bai Zemin, ahora sin obstáculos, estaba en plena exhibición. Con casi 200 puntos de agilidad, la distancia entre él y una de las serpientes mutadas se cerró en un momento. La bestia siseó de dolor y al verlo inmediatamente tomó represalias escupiendo un orbe de ácido. Bai Zemin se inclinó en un ángulo antinatural hacia la izquierda como si su cuerpo fuera de goma, evitando lo que podría ser una muerte segura.
Aprovechando ese mismo movimiento, balanceó su espada desde arriba hacia abajo y cortó ferozmente el cuerpo de la serpiente mutada. Sonido metálico. Sorprendentemente, las escamas de la serpiente mutada no se pudieron cortar y, por primera vez desde que obtuvo la espada Xuan Yuan, no pudo romper las defensas de su enemigo. Las escamas de la serpiente no solo eran extremadamente duras, sino que Bai Zemin también podía sentir un extraño líquido resbaladizo que cuando cortó antes hizo que la hoja de la espada se deslizara y perdiera gran parte de su poder. La serpiente mutada agitó su cola como un látigo y atacó con una mirada llena de intenciones asesinas. El poder de su cola era lo suficientemente aterrador como para matar a otra criatura de la primera orden con un solo golpe, lo que era prueba suficiente de lo terrible que era. Sin embargo, Bai Zemin se burló en secreto y, en lugar de esquivar, dio un paso adelante mientras golpeaba con fiereza su puño izquierdo. Estallido. Cuando el pequeño puño del humano y la cola de la bestia con un grosor de más de 1 metro chocaron, la escena normalmente esperada del ser humano aplastado no sucedió. La serpiente mutada siseó dolorosamente una vez más y su cuerpo salió volando como una cometa con una cuerda rota antes de estrellarse atronadoramente contra un edificio y colapsarlo en el proceso. Bai Zemin no le dio tiempo a la criatura para prepararse y se lanzó hacia adelante mientras envainaba su espada. Después de llegar al lado de la serpiente, se sentó sobre su cabeza y sujetó con fuerza sus piernas alrededor de ella antes de comenzar a golpear sin piedad con ambos puños. Estallido. 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 La diferencia entre el Bai Zemin anterior y el actual no era pequeña de ninguna manera. Después de evolucionar a First Order y adquirir con éxito su trabajo Berserker Blood, obtuvo un gran aumento de poder no solo en las estadísticas que se desplazan en su ventana de estado. Como Berserker, el poder de ataque de Bai Zemin aumentó en un 20% cuando usaba ciertas armas o sus propias manos. Por lo tanto, sus golpes en este momento eran en realidad varias veces más poderosos de lo normal y, como si esto no fuera suficiente, también estaba recibiendo un impulso de casi un 6% gracias a su nueva habilidad pasiva que aún no había observado. La serpiente mutada abrió mucho su único ojo y aulló de dolor. La bestia comenzó a retorcerse sin cesar, pero no logró sacudir a Bai Zemin de ninguna manera. Incluso cuando golpeó otros edificios en el proceso, no pudo quitárselo de encima. Sus escamas se partieron y la sangre comenzó a fluir, pero los golpes de Bai Zemin no se detuvieron y en menos de 2 segundos ya había golpeado unas cuantas docenas de veces. Los movimientos salvajes de la serpiente mutada se ralentizaron notablemente y el brillo de sus ojos se desvaneció lentamente, mostrando que su vida estaba llegando a su fin. Silbido. Bai Zemin sintió peligro por detrás, pero esta vez no necesitaba darse la vuelta para saber quién era el atacante. A juzgar por el sonido del viento, era obvio que no era ninguna de las otras 3 serpientes mutadas, era la abeja gigante. Se rió con frialdad y mientras sus puños golpeaban la cabeza de la serpiente mutada, dijo con indiferencia: muro de sangre. Sorprendentemente, un muro de 2 metros de altura se levantó del charco de sangre acumulado por la muerte de tantas bestias de tamaño considerable, separándolo a él y a la abeja gigante. El gasto de mana esta vez había sido considerable, 20 puntos para levantar el muro. Pero esto también era normal ya que aún no había dominado esta nueva energía de ninguna manera y, como Shangwan Bingxue, solo tenía una comprensión inicial. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue de lo más sorprendente. Cuando el aguijón de la abeja gigante golpeó la pared, pareció atravesarla como si fuera un charco de agua. Sin dificultad alguna. De hecho, incluso formó ondas como si la pared de sangre no estuviera en estado sólido. El cuerpo de la abeja gigante comenzó a brillar levemente y gradualmente su tamaño comenzó a aumentar. Obviamente estaba absorbiendo sangre enemiga para volverse más poderoso. Sin embargo, ¿cómo pudo Bai Zemin haberse olvidado de la abeja mutada que mató el primer día del apocalipsis? En aquel entonces, Big B había absorbido parte del cuerpo del zombie para volverse más fuerte. Los berserkers eran conocidos como una clase cuerpo a cuerpo con un poder de ataque aún más poderoso que el de los guerreros en la mayoría de los juegos de rol. Sin embargo, Bai Zemin era en realidad un Blood Berserker. ¿Cuál fue la diferencia? Magia. Lanzas de sangre. La voz de Bai Zemin resonó en todo el campo de batalla. El muro de sangre se abrió de repente y 2 enormes lanzas rojas salieron disparadas como un torpedo. La abeja gigante ni siquiera tuvo tiempo de retirarse cuando sus 2 alas fueron cortadas de par en par por las 2 lanzas que atravesaron su débil defensa con facilidad.
La criatura dejó escapar un grito extraño y cayó al suelo sin poder hacer nada más que sacudir su cuerpo. Sin sus alas, la abeja gigante no tenía el poder suficiente para moverse como quisiera ya que su peso era demasiado grande para ella, que había evolucionado absorbiendo mana y no absorbiendo Soul Power. Has adquirido el poder del alma de la serpiente Jiao de la primera orden nivel 45. Has adquirido fuerza más 4, resistencia más 2. Has alcanzado el nivel 34. Voluntad de sangre. 6, 7%, 50%. Se lanzó hacia adelante a toda velocidad sin descanso y antes de que la abeja mutada pudiera aullar de dolor, su cabeza fue arrancada de su cuerpo después de un fuerte destello. Has adquirido el poder del alma de la abeja chupadora de sangre de primer orden nivel 39. Has adquirido agilidad más 5. Voluntad de sangre. 7, 6%, 50%. Gradualmente, el poder del alma que recibió de las criaturas de la primera orden se volvió más delgado. La experiencia de evolución seguía correspondiendo, pero las estadísticas adicionales eran menores. En cuanto a si se detendría o no, aún no lo sabía. Estallido. De repente hubo una explosión en el campo de batalla y Bai Zhen llegó justo a tiempo para ver a Lian Pen golpeando a uno de los gatos mutados con manchas verdes y enviándolo por los aires con su martillo. Oh. Bai Zhen levantó una ceja y se sorprendió al ver que mientras él estaba matando, Chen y Lian Pen tampoco habían estado holgazaneando. Aparentemente, en algún momento, uno de los gatos mutados con manchas verdes había sido golpeado por la serpiente mutada y resultó gravemente herido. La serpiente mutada todavía estaba enfrascada en una batalla a muerte con el otro gato mutado con manchas verdes, por lo que no podía escapar y Lian Pen aprovechó la oportunidad para acabar con el segundo gato. En cuanto a Chen, actualmente se movía por todo el lugar mientras disparaba flechas a la última serpiente mutada que lo perseguía. Aunque sus flechas no poseían el poder de atravesar las defensas de la serpiente, ya que eran solo flechas normales potenciadas por un poco de maná, causaron suficiente dolor para enfurecer a la criatura. La serpiente mutada era más rápida, pero Chen era astuto y saltaba de edificio en edificio sin ser atrapado. Cada vez que se demolía un edificio saltaba a otro y continuaba. Además, la serpiente mutada no se atrevió a detenerse para lanzar orbes ácidos, ya que parecía recordar las consecuencias al sentir el dolor en una de sus cuencas ahora vacías. Gracias a ellos dos, Bai Zhen no fue molestado durante un par de segundos y pudo acabar con dos bestias más de la primera orden. En cuanto a la última serpiente mutada, al parecer, la bestia se dio cuenta de que las cosas no se veían bien y rápidamente se dio la vuelta para huir. Cuando Bai Zhen lo notó, apenas vislumbró la cola de la bestia desapareciendo entre las llamas carmesí en dirección al bosque. Usando ese líquido como capa protectora, la serpiente mutada podría tener la oportunidad de huir en otra dirección. Pero si se quedaba, definitivamente sería sacrificado más temprano que tarde. El gato mutado con manchas verdes que estaba frente a la serpiente mutada respiraba con dificultad y el brillo de sus garras se había atenuado considerablemente. Su velocidad se había reducido en al menos un 50% y todo su cuerpo estaba bañado en sudor y polvo. Por otro lado, la serpiente mutada estaba plagada de cortes a lo largo y ancho de su cuerpo, revelando carne roja y sangre a borbotones. El brillo rojo de sus ojos se había atenuado y sus movimientos se habían vuelto más pesados de lo normal. Aunque la batalla entre las dos criaturas solo había durado unos segundos hasta el momento, ambas habían dado el 101% de su total para acabar con la vida de la otra. Un solo error podría costarle la vida a cualquiera, por lo que durante esos pocos segundos habían activado su habilidad innata innumerables veces, agotando la resistencia y el maná sin reservas. Fortalecerse, evolucionar, dar un paso más allá. Cada existencia puede tener diferentes motivos, pero todos querían salir victoriosos. Desafortunadamente, el destino del gato mutante de manchas verdes y el destino de la serpiente Jiao no era avanzar. Silbido. El viento silbaba ruidosamente y todo lo que el gato mutante con manchas verdes podía ver por el rabillo del ojo era el brillo metálico de una cuchilla acercándose a su cuello. Has adquirido el Soul Power of First Order Galek a nivel 40. Has adquirido agilidad más 3. Testamento de sangre. 8, 2%, 50%. La cabeza de la criatura se disparó hacia el cielo y la sangre roja brillante del gato Gale se reflejó en el ojo de la serpiente Jiao. Eso fue lo último que la bestia pudo ver antes de que su cabeza también fuera separada de su cuerpo. Has adquirido el poder del alma de la serpiente Jiao de primer orden nivel 43. Testamento de sangre.
1% 50%. No más estadísticas adicionales del Xiaolao Snack Soul Power, ¿eh? Bai Zemin suspiró mientras sacudía la sangre de su espada. Dado que la serpiente Xiaolao estaba debilitada y plagada de heridas, matarla fue más fácil de lo habitual. Aunque fue una pena no obtener más estadísticas como esa, era algo que Bai Zemin esperaba que sucediera tarde o temprano. Pisoteó el suelo bajo sus pies y salió disparado hacia adelante, siguiendo el estruendoso sonido a unos cientos de metros de distancia. Solo le tomó un par de segundos dar vueltas alrededor de los edificios derrumbados para ver a la última bestia viva de la Primera Orden persiguiendo a Chen y demoliendo cada edificio a su paso con su cola. Tal escena era digna de una película de ciencia ficción, pero ahora estaba sucediendo en la realidad frente a sus ojos. Incluso los más escépticos se verían obligados a aceptar que el mundo nunca volvería a ser el mismo frente a una vista tan horrible. La serpiente Xiaolao parecía ser capaz de sentir el abrumador poder del alma de Bai Zemin cuando su cabeza se volvió hacia él y lo miró con frialdad antes de abalanzarse sobre él mientras constantemente lanzaba esferas ácidas. Eso no funcionará si estás solo. Bai Zemin murmuró y de repente desapareció de su posición anterior. Su velocidad estalló por completo y en el siguiente instante, apareció justo debajo del cuerpo de la bestia, justo debajo de su mandíbula. Auge. Con un aumento en su poder de ataque de casi el 30%, el puño de Bai Zemin conectó ferozmente con las mandíbulas de la serpiente Xiaolao y la envió volando. Sin embargo, para su sorpresa y la de Chen, la criatura no volvió a levantarse y dos orbes de luz entraron en sus cuerpos poco después, indicando la muerte del enemigo. Has alcanzado el nivel 35, testamento de sangre. 10%. Aparentemente, el golpe de Bai Zemin había logrado destruir el cerebro desde el exterior, matando a la criatura con un puñetazo. Bai Zemin le dio a Chen un pulgar hacia arriba antes de agacharse para recoger el orbe de color rojo que había caído junto a la muerte de la serpiente Xiaolao. De hecho, esta serpiente no solo había arrojado un orbe del tesoro, para el deleite de Bai Zemin, todas las criaturas de la Primera Orden habían arrojado al menos un orbe rojo. ¿Será que después de la Primera Orden siempre hay tesoro? Bai Zemin tendría que preguntarle a Lilith más tarde. Hola, Bai Zemin. Chen se acercó agitado y cansado, pero sus ojos estaban llenos de preocupación cuando preguntó con ansiedad. ¿Bingjue? ¿Todavía no ha vuelto? ¿Shangwan Bingjue? Bai Zemin parpadeó antes de mirar a su alrededor. Entre la emoción de evolucionar con éxito a la Primera Orden, adquirir un poderoso trabajo inicial y la sangrienta batalla contra una docena de existencias de la Primera Orden, Bai Zemin no había tenido tiempo de pensar demasiado en nada, así que solo ahora se dio cuenta de que Shangwan Bingjue era por ningún lado para ser visto. Los dos hombres miraron el bosque en llamas con pensamientos diferentes. ¿Ella podría haber sido asesinada por esas bestias de la Primera Orden? Chen me preguntó en voz baja mientras apretaba los puños con fuerza. Bai Zemin permaneció en silencio y miró hacia un edificio que aún estaba intacto en medio de tanta destrucción. Allí, de pie en la parte superior, una mujer increíblemente hermosa al punto de dejar sin aliento a cualquiera que la viera lo miraba con una sonrisa brillante. Su cabello ondeaba en sincronía con el viento y sus ojos rubí la hacían parecer un ángel del cielo si no fuera por el aura encantadora de un demonio que la rodeaba. Como si supiera lo que él quería preguntar con solo su mirada, la voz de Lilith llegó a sus oídos. Has hecho a esta hermana mayor muy feliz, pequeña Zemin. Esta es la primera vez que veo o escucho sobre una existencia de la Primera Orden capaz de sacar una docena en menos de un minuto y prácticamente sin ayuda y me pregunto en qué te convertirás cuando avances más en la Orden. ¿Serás capaz de satisfacer a esta hermana mayor en la cama? Bai Zemin casi escupió 2 litros de sangre cuando escuchó su última oración. Sin embargo, para su sorpresa, sonaba genuinamente complácida y alegre. Como si ver su actuación anterior fuera un gran placer para ella. Aparte de eso, Lilith miró el bosque en llamas y dijo perezosamente. Esa existencia inferior llamada Shangwan Bingjue no está muerta. Todavía está viva, pero será mejor que te apresures si quieres sacarla de allí. Asintió imperceptiblemente y miró a Chen antes de decir con indiferencia. Espera aquí. Iré a sacarla. Ve con Lian Pen y cuida los tesoros hasta que yo regrese. ¿Qué? Chen parpadeó y miró a su lado solo para darse cuenta de que Bai Zemin ya había desaparecido y ahora estaba a varias docenas de metros de distancia. Su rostro se puso pálido cuando se dio cuenta de lo horrible que era la velocidad de Bai Zemin e inconscientemente miró el cuerpo de la serpiente Xiaolao de la Primera Orden. Sin embargo, Chen pronto procesó lo que le dijo antes y sus ojos brillaron.
¿Salir con ella? Así que todavía estaba viva. Sus piernas se sentían débiles y tuvo que forzarse a sí mismo hacia adelante. Tenía que proteger esos tesoros o si Lian Peng hacía algo estúpido, nadie podría detener a Bai Zemin si se volvía loco. Y mucho menos ahora que había visto lo que Bai Zemin era capaz de hacer durante esta batalla a muerte. Las razones por las que Bai Zemin decidió ayudar a Shangwan Bingxue fueron variadas. Una de las razones fue porque todavía tenía su campana de bronce en sus manos. La campana de bronce era un tesoro de grado mágico muy importante para Bai Zemin, ya que actualmente era su defensa más segura y no podía permitirse el lujo de perder un objeto así por casualidad, ya que no sabía si podría obtener otro en el corto plazo. De hecho, la única razón por la que le prestó la campana de bronce a Shangwan Bingxue en ese momento fue porque su avance hacia la Primera Orden y la adquisición de su trabajo de Blood Berserker dependían en gran medida de si ella lograba identificar la ubicación de una criatura de la Primera Orden. De esa manera, sería capaz de preparar su ataque más fuerte desde una distancia lo suficientemente grande como para que su enemigo sintiera su intento de matar o podría terminar fallando miserablemente, y si fallaba, incluso él tendría que huir pobremente o ser asesinado por el ejército de criaturas de la Primera Orden. En cuanto a la otra razón por la que decidió ayudarla, fue para que ella le debiera un favor tal como él le debía en el pasado. Shangwan Bingxue tenía orígenes misteriosos e incluso si el mundo hubiera cambiado, su familia no necesariamente se había derrumbado. Era una mujer orgullosa y sin duda haría todo lo posible para devolverle el favor de salvarle la vida, incluso si él no se lo pidiera. Además, actualmente era un activo importante para el grupo de sobrevivientes, ya que no había forma de que los ojos y los brazos de Bai Zemin pudieran cubrir a casi 500 personas. Necesitaba sobrevivientes o de lo contrario la dificultad de llegar a su familia sería 1000 veces más difícil. En el grupo actual de sobrevivientes, no solo Fu Xuefen, Kai Jingyi, Zonde y Kanlan tuvieron el coraje de luchar. De hecho, hubo varios estudiantes masculinos y femeninos que se unieron más tarde y que tuvieron el coraje suficiente para luchar siempre que se les diera un arma adecuada. Cuando finalmente dejaran la universidad, las cosas serían completamente diferentes de lo que eran ahora y Bai Zemin quería aprovechar eso. Al llegar al borde del bosque prácticamente cubierto por llamas carmesí ardientes, Bai Zemin se detuvo y frunció el ceño ante la contemplación. Si tuviera su campana de bronce, sería una tarea sencilla salir y entrar del lugar ya que con su agilidad actual definitivamente podría viajar varios kilómetros en aproximadamente un minuto. Pero sin la protección adecuada, incluso si hubiera evolucionado para convertirse en una existencia de la Primera Orden, definitivamente resultaría herido e incluso podría morir. Después de todo, incluso las bestias poderosas con una alta defensa como el Blazing Beetle y la Jiao Snake se vieron obligadas a huir de las llamas, y mucho menos de él. Después de considerar el problema durante varios segundos, finalmente apretó los dientes y sacó varias botellas de sangre antes de comenzar a rociar todo su cuerpo de pies a cabeza. En unos pocos parpadeos se había convertido en una persona roja y solo difería el color de sus ojos. El olor rancio de la sangre era realmente repugnante, pero sus opciones eran demasiado estrechas en este punto. Bai Zemin activó su habilidad de manipulación de sangre y la sangre en su cuerpo brilló bajo el estímulo del mana. Pronto, la sangre que constantemente se acumulaba se endureció formando una delgada capa aislante que lo separaba de su entorno. Solo cierra los ojos y sigue adelante, te guiaré. Lilith apareció a su lado y le dio unas palmaditas en el hombro. Bai Zemin asintió y sin decir palabra pisoteó con fuerza el suelo bajo sus pies, lanzándose hacia adelante y entrando en el mar de llamas. Su velocidad actual con una agilidad de más de 190 puntos era equivalente a casi 20 veces más rápido que una persona antes del apocalipsis. Esto significaba que, en su máxima expresión, podía adelantar a un superdeportivo con facilidad antes de la llegada del Soul Record a la Tierra. El cuerpo de Bai Zemin brilló a través de las llamas bajo la guía de Lilith, quien lo siguió de cerca sin verse afectada por el entorno. El calor envolvente parecía decidido a devorar su existencia por completo y la sangre solidificada que cubría su cuerpo ya se habría evaporado hace mucho tiempo si no fuera por Bai Zemin que constantemente alimentaba la capa de sangre con mana. Sin embargo, incluso con sus más de 300 puntos de maná, fue un gasto aterrador que no pudo soportar por mucho tiempo. Después de todo, la llama carmesí era el remanente de una habilidad de la Tercera Orden. Si bien no era tan fuerte ahora después de que se lanzó la habilidad, todavía no era algo que la sangre de una bestia de Primera Orden pudiera soportar casualmente.
Sabiendo que el tiempo corría en su contra como cada segundo que pasaba desde el comienzo del apocalipsis, Bai Zemin se concentró en la guía de Lilith y explotó su velocidad al máximo posible. Los músculos de sus piernas se tensaron hasta el punto en que si no fuera por su alta resistencia y salud, se habrían desgarrado hace mucho tiempo. Aproximadamente medio minuto después, la voz de Lilith sonó mágicamente en sus oídos. Justo frente a ti hay un lago. Esa mujer está adentro. Bai Zemin ni siquiera lo pensó y saltó, entrando en el agua que se estaba evaporando a velocidades aterradoras. Canceló su habilidad de manipulación de sangre y el agua lavó inmediatamente la sangre de su cuerpo. Cuando Bai Zemin finalmente abrió los ojos bajo el agua cristalina, lo primero que vio fue a la hermosa Shangwan Bingxue sumergida bajo el agua, mirándolo con sus ojos azules muy abiertos. Era como si le preguntara qué hacía allí y por qué había venido. Lástima, Bai Zemin no podía hablar bajo el agua y ella tampoco él le habría dicho. Nada, solo vine de compras. Se acercó a ella y vio que su cara empezaba a enrojecerse más y más por la falta de aire. Contener la respiración por un minuto o dos estuvo bien ya que incluso si no poseía altas estadísticas físicas, tampoco era débil. El problema era que, considerando el momento de la explosión y la liberación de las llamas hasta el momento, ya habían pasado un par de minutos y se había visto obligada a esconderse bajo el agua. Bai Zemin rápidamente señaló la campana de bronce y, afortunadamente, ella pareció entender lo que quería decir, ya que inmediatamente asintió y se la pasó. Afortunadamente, todavía quedaba algo de energía dentro de la campana antes de que el tesoro perdiera su energía y tuviera que recargarse durante un día entero. Naturalmente, no tenía intención de besarla como en las películas románticas para compartir su oxígeno con ella. Bai Zemin se dio la vuelta y señaló su espalda mientras la miraba a los ojos, indicándole que saltara sobre su espalda. Shangwan Bingxue apretó los dientes en secreto y no dudó en subirse a su espalda, montándolo como un caballo. Además, para su sorpresa, ella no dudó en envolver ambos brazos alrededor de su cuello y sus piernas alrededor de su cintura, aliviando inmensamente la carga sobre él. Estallido. Bai Zemin pisó ferozmente el fondo del lago y, aprovechando el impulso, saltó hacia arriba. Mientras que normalmente sería difícil para la fuerza de un ser humano luchar contra la presión del agua sobre el cuerpo, para él era una cuestión de esfuerzo. En solo un instante, su cuerpo junto con Shangwan Bingxue, que se aferró a él con fuerza, rompieron la superficie del lago que luchaba inútilmente contra las llamas carmesí. Al regresar a la superficie, las llamas carmesí inmediatamente comenzaron a atacarlos a ambos. Sin embargo, antes de que pudieran siquiera tocar la esquina de sus ropas, la campana de bronce salió volando del bolsillo del pantalón de Bai Zemin y flotó sobre su cabeza, liberando un tenue brillo que los rodeó a los dos. Bai Zemin comenzó a correr locamente hacia adelante sin detenerse, sorprendiendo a Shangwan Bingxue por su aterradora velocidad pero al mismo tiempo aliviando sus preocupaciones. Ella inconscientemente suspiró de alivio y la tensión en su cuerpo desapareció, haciendo que se relajara sobre su espalda mientras miraba el mundo carmesí que los rodeaba. Sin importar dónde mirara, todo lo que podía ver era un fuego ardiente. Anteriormente, después de matar a una bestia de la Primera Orden solo por primera vez, Shangwan Bingxue notó que el fuego había rodeado el bosque desde el sur hacia el este y luego se había extendido al área norte, prácticamente sellando la salida. Sin otra opción, recordó el lago de agua y regresó al lugar para buscar refugio. Aunque a la campana de bronce le quedaba energía, con su agilidad actual era imposible cerrar la distancia entre el centro y la salida del bosque en menos de un minuto y quedaría varada a mitad de camino. Afortunadamente, la agilidad de Bai Zemin fue suficiente para salir ileso con el apoyo de la barrera mágica. Fuera del bosque mutado en llamas, Chen esperaba ansiosamente junto a Lian Peng. Después de recolectar los orbes del tesoro y también algunos pergaminos de habilidad que habían sido transmutados por el registro del alma del poder del alma de las criaturas de la Primera Orden asesinadas anteriormente, Chen no había dejado de mirar en dirección al bosque en llamas. Maldita sea, ¿puedes dejar de moverte? Lian Peng no pudo evitar maldecir mientras miraba a Chen. Has estado caminando de un lado a otro y solo han pasado 2 minutos desde que viniste aquí. Me estás poniendo nervioso. Chen no le respondió ni pareció escuchar lo que dijo Lian Peng. Solo estaba preocupado por Shangwan Bingxue y no importaba lo que dijeran los demás, no iba a cambiar con meras palabras. TSK. Lian Peng chasqueó la lengua y murmuró algo que solo él pudo escuchar, pero obviamente no eran palabras muy amables. Estallido.
De repente hubo una explosión dentro de las llamas y cuando los dos hombres miraron, llegaron justo a tiempo para ver a dos personas rodeadas por una fina capa de energía amarilla en el aire. Finalmente salieron. Chene estaba extremadamente feliz de ver que ambos habían regresado. Por supuesto, estaba más feliz por Shangwan Bingxue, pero también estaba contento de que Bai Zemin no hubiera encontrado ningún problema para detenerlo. Lian Peng lo miró y quiso decir algo al ver lo cerca que parecían esos dos, pero al final, se tragó sus palabras sin querer arruinar el estado de ánimo. Después de casi 2 semanas de vivir juntos y trabajar en equipo, todos comenzaban a acercarse. Estallido. El suelo se rompió y la tierra voló por todas partes cuando Bai Zemin cayó de más de 10 metros de altura, plantando ambos pies firmemente en el suelo. Su rostro estaba ligeramente pálido y su frente estaba cubierta de sudor mientras su respiración agitada constantemente hacía que su pecho subiera y bajara. Bingxue, ¿estás bien? Chene se apresuró y la miró de pies a cabeza, aún sin darse cuenta del contacto cercano que estaban teniendo. No tienes que preocuparte, estoy bien. Pero él, Shangwan Bingxue se bajó de la espalda de Bai Zemin y lo miró con el ceño fruncido antes de preguntar. ¿Estás bien? Bai Zemin agitó la mano sin responder y caminó con pasos pesados hacia el cadáver de una de las serpientes Jiaolao para sentarse en él. ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan cansada? Bai Zemin estaba estupefacto. Con su estamina, debería poder luchar durante varias horas sin cansarse y aunque la batalla a muerte contra el pequeño ejército de bestias de la Primera Orden fue feroz, no había llegado al punto de consumir tanta estamina como para dejarlo en un estado tan miserable. Bai Zemin, puntos de estado. 52 nivel. 35 raza. Humano trabajo. Blood Berserker, modo Blood Will. Título. Un golpe para matar fuerza. 161, 30, barra agilidad. 186, 5, barra salud. 158, 5, barra resistencia. 202, 282, 5, barra mará. 292, 40, barra magia. 249, 60 habilidades. Manipulación de sangre, primer orden, LVL5 barra soldado de las fuerzas especiales, habilidad pasiva sin rango, LVL5 barra Stone Art, habilidad pasiva de tercer orden, LVL5 barra Eal Post, habilidad pasiva sin rango, LVL3 barra Bronce Skin, habilidad pasiva de primer orden LVL1 barra lanzar, habilidad pasiva sin rango, LVL5 barra regeneración, primer orden, LVL5 barra Blood Will, habilidad pasiva de segundo orden, LVL5 barra Crimson Blood Judgment, tercer orden, LVL5. De hecho, todavía tenía mucha resistencia. Sin embargo, Bai Zemin frunció el ceño y se dio cuenta de que había perdido 80 puntos de resistencia en cuestión de 4 o 5 minutos, lo cual era completamente antinatural. La razón por la que de repente se sintió tan cansado fue precisamente por una pérdida tan abrupta de casi un tercio de su resistencia total en tan poco tiempo. La ventana de estado de Bai Zemin prácticamente había cambiado por completo después de evolucionar a primera orden, ya que finalmente había dado el primer pequeño gran paso. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fueron las palabras modo voluntad de sangre junto a su trabajo Berserker Blood. Blood Will, habilidad pasiva de segundo orden, LVL5. Entrar en modo combate despierta el deseo por la batalla que duerme en tus venas. Obtienes un 0,1% de poder de ataque adicional por cada enemigo vivo a 100 metros a tu alrededor y un 1% por cada enemigo asesinado. El efecto está limitado a un máximo del 50%. El efecto dura 5 minutos y el temporizador se reinicia a 0 para cada actualización del enemigo. Efecto secundario. Consume 20 puntos de resistencia cada 50 segundos como consecuencia del aumento brusco de poder. El efecto secundario se cancela cuando el usuario sale del modo de combate. Bai Zemin suspiró y finalmente entendió la razón por la que había perdido tanta resistencia abruptamente. No te deprimas tanto. Lilith tocó su hombro y sonrió brillantemente. Blood Will es una habilidad increíblemente poderosa para ser clasificada como segunda orden, por supuesto que tendría algún efecto secundario o sería una tontería. Debes saber que incluso yo no tengo una habilidad, eso aumenta mi poder en un 50%. Bai Zemin asintió y no dijo nada para evitar que lo miraran como si se hubiera vuelto loco, pero la miró con ojos agradecidos. Si no fuera por el apoyo moral de Lilith, es posible que no pudiera mantenerse tan firme como ahora. Además, a pesar de que Blood Will tenía un efecto secundario molesto, no era como si no tuviera forma de combatirlo.
Aunque no pudo resolver el problema en su totalidad, pudo aligerar en gran medida las consecuencias. Después de todo, Bai Zemin había adquirido la habilidad Regeneración de primer orden. Esta habilidad le permitía consumir maná para obtener estamina a cambio, lo cual era perfecto para casos en los que tenía que luchar a muerte y no necesitaba usar habilidades mágicas o los efectos de la magia no eran tan eficientes como en el caso de la primera. Orden anti-zombie mágico. Cuando Bai Zemin se sentó para descansar un poco antes de regresar a un negocio importante, ni siquiera tenía ganas de mirar sus habilidades recién adquiridas ni de ver qué dos habilidades podía desarrollar. La batalla contra las bestias de la Primera Orden no había agotado su resistencia a niveles peligrosos, incluso cuando Bloodwill había estado agotando gran parte de ella. Sin embargo, el agotamiento mental había sido considerable. Especialmente antes de que la batalla estallara por completo. Después de todo, antes de lanzar el tridente de sangre envuelto en llamas, Bai Zemin tenía muy claro que si no lograba matar a una criatura de la Primera Orden con un solo disparo, las probabilidades de supervivencia se desplomarían de inmediato. Por lo tanto, aunque parecía sereno en la superficie, en realidad estaba bajo una gran presión mental. Mientras tanto, Shangwan Bingxue lo miraba con el ceño fruncido y sus ojos parecían vacilantes sobre algo. Sin embargo, pronto su atención fue atraída por la persona a su lado. Bingxue, ¿estás realmente bien? ¿Qué pasó dentro de ese bosque? Chen preguntó aún sin sentirse tranquilo. Gracias al tesoro que Bai Zemin me dio antes, estoy bien. Ella asintió suavemente y observó los alrededores mientras explicaba lentamente lo que sucedió dentro del bosque. ¿Qué? ¿Varias docenas de bestias de primera orden? Y. Bingxue, ¿ya estás en el nivel 25? Chen exclamó asustado y la miró con los ojos muy abiertos cuando escuchó que ella había matado a una criatura de la Primera Orden sin ayuda. Pero aún más, se asustó al escuchar que había tantos seres aterradores habitando el bosque mutado. Solo ahora Chen se dio cuenta de la suerte que tuvo de salir vivo de ese lugar ayer. Sí, Shangwan Bingxue asintió un poco distraído. Miró a Bai Zemin, que descansaba con los ojos cerrados, y no pudo evitar sorprenderse. Actualmente, ya había alcanzado el nivel 25 y también había recibido el mensaje de Soul Record en el que recibía una serie de opciones para elegir su trabajo. Shangwan Bingxue, naturalmente, sabía que avanzar no era fácil. Sin embargo, al ver la destrucción de los alrededores, los cadáveres de las bestias de la Primera Orden esparcidos por el suelo y algunos de ellos en condiciones miserables, Shangwan Bingxue finalmente aceptó por completo que el joven que tenía ante ella era simplemente un monstruo con piel humana. Bai Zemin abrió los ojos y suspiró mientras sacaba una barra de chocolate de su mochila. Sin embargo, antes de comenzar a comerlo, sacó 3 barras más junto con 4 latas de refresco. Lanzó una barra y una lata a cada uno de ellos mientras decía con una sonrisa un tanto exhausta. Buen trabajo, todos. Chen, Shangwan Bingxue y Lian Pen se miraron antes de encogerse de hombros. Los 3 se sentaron casualmente o simplemente se pusieron de pie y comenzaron a reponer sus energías con expresiones brillantes. Por pequeño que fuera, hoy todos pusieron de su parte, siendo capaces de superar el desafío más difícil desde que estalló el apocalipsis y el mundo cambió. Un solo error podría haber acabado con todo el grupo y la aniquilación de casi 500 personas, así como la esperanza de muchas otras. Por lo tanto, estaban naturalmente felices incluso si no decían nada. Shangwan Bingxue incluso agradeció a Bai Zemin por confiar en ella lo suficiente como para prestarle un tesoro tan valioso, a lo que respondió con una sonrisa casual. En cuanto al asunto de salvarle la vida antes, ella no dijo nada y él tampoco lo mencionó. Ambos parecían entender la mente del otro tácticamente, por lo que las palabras eran innecesarias. Después de descansar adecuadamente durante casi 30 minutos, Bai Zemin comenzó a reponer su suministro de sangre bajo la atenta mirada de los demás. Aunque era desagradable, no había otra opción en el asunto y no quería morir solo porque no quería hacer un trabajo sucio. Los sobrevivientes esperaban ansiosamente dentro del primer piso del edificio de la biblioteca bajo el cuidado de Kai Jingyi y el resto. El ambiente en el lugar era extremadamente pesado y parecía haber una nube negra sobre la cabeza de todos, ya que nadie se atrevía a hablar e incluso aquellos que hablaban lo hacían en voz baja en susurros extremadamente pequeños. De vez en cuando, los ojos de los más de 400 supervivientes se volvían inconscientemente hacia la entrada del edificio con ojos esperanzados. Sin embargo, cada vez sus ojos retrocedían con decepción por no encontrar a las personas que buscaban, aumentando aún más la preocupación que sentían. ¿Cómo crees que terminó la batalla?
Un estudiante masculino preguntó en voz baja mientras sus ojos se desviaban hacia la puerta. No lo sé, no ha habido rugidos ni explosiones en ninguna parte desde hace un tiempo. Otro sobreviviente susurró mientras miraba a Fu Xuefeng y a los demás antes de continuar. Apuesto a que la batalla ya terminó. Además, incluso los cuatro se mueven con ansiedad y miran hacia la puerta, así que obviamente lo que hacen los líderes del grupo no es simple. ¿Cómo podría ser simple? Lina, que estaba sentada cerca, escuchó la conversación y no pudo evitar levantar la voz asustada. Se enfrentan a un ejército de bestias terribles que son tan fuertes o más fuertes que ese extraño zombi de piel azul. Lina, al igual que el resto, estaba increíblemente asustada. No, estaba aún más asustada. Porque ella era consciente del peligro que enfrentaban los cuatro líderes esta vez. Por lo tanto, no pudo evitar que algunas palabras se le escaparan de la boca inconscientemente. ¿Zombi de piel azul? ¿Qué quieres decir? Los sobrevivientes de los alrededores se agitaron al escuchar esas palabras y miraron a Lina en busca de respuestas. Para mantener el caos lo más controlado posible, una persona había propuesto no revelar la existencia de las bestias o monstruos de la Primera Orden hasta que el grupo tuviera suficiente poder para lidiar con ellos de manera segura. De lo contrario, hacerles saber a los sobrevivientes que había enemigos aún más aterradores en el exterior podría hacer que algunos de ellos se volvieran locos y comenzaran a perder la cabeza, lo que dificultaría las cosas para todos. Lina. Wu Yijun gritó, sorprendiendo a su amiga. Ella había sido la persona que había planeado la idea y Bai Zemin, Shangwan Bingxue, Chen y Lian Pen la aprobaron de inmediato, ya que los cuatro estaban al tanto de algo tan básico. Al ver la mirada seria y enojada de Wu Yujin, Lina se dio cuenta de que había hablado demasiado y rápidamente bajó la cabeza avergonzada pero todavía asustada. Al ver intervenir a Wu Yujin, ninguno de los sobrevivientes insistió más en el asunto, ya que sabían que técnicamente era como una hermana de Shangwan Bingxue, por lo que nadie se atrevió a ofenderla. Sin embargo, las palabras de Lina ya habían despertado el estado de alerta de algunas personas y el ambiente rápidamente comenzó a empeorar. Aunque nadie hizo nada estúpido o salvaje ya que la masacre de ayer todavía estaba firmemente grabada en la mente de todos, todos comenzaron a mirar hacia la entrada con miedo, esperando el veredicto final de sus destinos. Wu Yijun también miró hacia la entrada del edificio y sus hermosos ojos grandes brillaron con una leve aprensión. No solo por ella sino también por la seguridad de aquellos que se enfrentaban al peligro. Si bien era cierto que el sonido de la batalla había cesado hace varios minutos, solo se basaba en los terroríficos rugidos y estruendosos estallidos, así como en el constante temblor del suelo. Ella sabía que la batalla que se estaba librando actualmente era de tal magnitud que su mente no podía comprender, incluso si se le explicaba con palabras.